La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. El Congreso de Intendentes presentó un proyecto para regular el ingreso de funcionarios a los gobiernos departamentales, alternativo al que tiene en consideración el Parlamento. El proyecto de ley presentado propone establecer un marco uniforme para el ingreso y ascenso de funcionarios públicos en los gobiernos departamentales y también en los entes autónomos. La iniciativa plantea que el acceso a la función pública se realice mediante concursos abiertos y públicos, aplicando criterios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y ponderación de méritos y antecedentes. También incorpora la posibilidad de que, cuando las características de los cargos lo requieran, la designación se realice a través de sorteos públicos, bajo condiciones reguladas y con fundamentación expresa de la autoridad máxima. El texto prevé excepciones para los cargos públicos, políticos y de particular confianza, establecidos en la Constitución, las leyes o los decretos departamentales que tengan fuerza de ley. En cuanto al ascenso de funcionarios presupuestados o de carrera, se dispone que deberá regirse por los mismos principios que rigen para el ingreso. Además, se habilita la contratación de personal bajo diferentes modalidades como pasantías, becas, afrales o arrendamiento de obra, y también se aclara que estos vínculos no generan derechos para adquirir la condición de funcionario público. ¿Por qué este texto y esta propuesta es relevante? Porque es una contrapropuesta a la que ya está con media sanción en el Parlamento, que dispone que solo se puede ejercer el ingreso a las intendencias mediante algunos mecanismos. Y esto, según algunos intendentes, además de violar las autonomías departamentales, también ataba de manos la posibilidad de controlar el ingreso de personal y los ascensos. Vamos a conversar de este tema con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien a la vez es presidente del Congreso de Intendentes. Francisco Morales, Otra Mañana. Intendente, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo anda, Francisco? Buen día, gusto estar en comunicación desde la Heroica. Intendente, comencemos a mencionar el tema de fondo, digamos. Antes de pasar a la propuesta que ustedes hacen, ¿qué es lo que usted entiende del proyecto que tiene media sanción y que estuvo a consideración del Parlamento, que lo hace nocivo para el sistema de trabajo que tienen las intendencias? Ahí, Francisco, hay que ser cuidadoso con las adjetivaciones, porque estamos en momentos de definiciones y cualquier adjetivación puede herir susceptibilidades. Veo que ahora todo el sistema político está un poquito crispado y las susceptibilidades a veces están a flor de piel. Nosotros compartimos la idea de que tenemos que avanzar en algo que dote de transparencia, cristalinidad, que eso es algo que uno nunca se va a cansar de insistir, ¿no? O sea, que el Estado mismo no debería cansarse nunca de insistir en cuanto más herramientas, cuanto mejor herramientas existan para dotar de transparencia cualquier proceso. Este es uno, justamente cómo las intendencias se dotan o se proveen de recursos humanos. Creo que, en primer lugar, ese es el punto de partida. Y ese fue el punto de partida del proyecto que tuvo media sanción en diputados. La forma en cómo, de manera transparente, ingresa gente o ingresan personas a trabajar a las intendencias. Capaz que en el espíritu de avanzar en eso, bueno, el proyecto podía no contemplar determinadas especificidades propias de la gestión municipal o departamental, que es lo que quisimos con este proyecto que arrimamos como insumo. No es un proyecto alternativo, es un insumo para la comisión. Obviamente tiene el formato de proyecto de ley, que lo que hace es explayar lo que venía de diputados. Tengan en cuenta una cosa ustedes, ¿no? Nosotros presentamos el otro día en la Comisión del Senado un proyecto o una propuesta que fue consensuada entre 19 intendentes. Que lo menos de lo importante, o lo menos importante, es que pertenecemos a partidos políticos distintos. Lo más importante es que son 19 realidades distintas. En materia de la forma en cómo cada intendencia, cada gobierno departamental se vincula con sus funcionarios, hay 19 realidades distintas. O sea, ya ni siquiera es un tema de filosofía política, partidaria, ideológica.
son 19 realidades. Entonces tuvimos que hacer realmente en una suerte de macramé, en donde hay una cantidad de nuditos atados, ponernos de acuerdo para llegar a esta propuesta que fue consensuada, como es de estilo, en el Congreso de Intendentes por todos los jefes comunales y que fue lo que le presentamos a la comisión. Uh-huh. El espíritu que se preserva es el ingreso a la función pública a través de mecanismos que aseguren transparencia, cristalinidad, igualdad de oportunidades, contemplando la realidad también que no nos bloquee, que no nos impida poder desempeñar la función. Por ejemplo, usted me hablaba, bueno, ¿qué es lo que venía del proyecto de diputados que quizá por la generalidad que venía del proyecto de diputados, por ejemplo, quedaba alguna laguna o alguna duda es el intendente que asume y tiene que nombrar un director de obras, un director de hacienda, también lo tiene que hacer por concurso. Bueno, obviamente que eso parecía un exceso, parecía algo contra natura a las facultades que tiene cualquier intendente o cualquier persona que fue votada por su vecino, por la ciudadanía para ejercer una responsabilidad como el intendente. Entonces, esas son las cosas que se salvan en esta propuesta, ¿no? Uh-huh. Pero profundicemos un poco más sobre eso entonces, intendente, sin adjetivaciones, como usted planteaba. Digamos, el proyecto anterior perseguía esta cuestión de la transparencia y la cristalinidad. Usted sostiene que este nuevo proyecto o esta nueva idea que ustedes plantean también preserva ese mismo concepto. En la práctica, digamos, el anterior proyecto, el que está hoy todavía a debate del Parlamento, ¿en qué sentido a ustedes les incomodaba en la gestión? Usted puso así un ejemplo, profundicemos un poco más a la hora de llevar la gestión adelante, ¿qué le impedía lo que se estaba analizando ahora en el Parlamento? Y bueno, por ejemplo, no se hacía mención a situaciones específicas de trabajadores temporales, afrales, eventuales, personas que revisten a veces una calidad o una modalidad de contrato que... o por ejemplo el arrendamiento de servicio de obra. Usted, si quiere contratar a Francisco Morales porque entiende que las cualidades personales como periodista hacen que sea la persona idónea para un solo, o quiere contratar a un pintor para hacer un mural, o quiere contratar a un artista, a veces la generalidad de la forma podía dar lugar a entender de que usted no va a hacer un llamado para, si lo quiera fulano por sus condiciones personales, o si quiere contratar a un arquitecto porque reúne condiciones excepcionales para... O sea, ese tipo de cosas son las que queremos salvar uh-huh. con... no puesto en otro margen que no sea el de la ley. Ya la ley nos habilita, ya hay, así como el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales, existen normas que regulan este tipo de contrataciones, que recordemos otra cosa, porque me parece que el punto de partida que tenemos que tener es, nosotros estamos auditados por el Tribunal de Cuentas, estamos auditados por la Junta Departamental, nosotros tenemos nuestros estatutos de los funcionarios, que no solamente fueron aprobados por la Junta Departamental, sino también consensuados con la Central de Trabajadores o el gremio de trabajadores y funcionarios municipales. O sea, hay forma de auditar todo lo que hacemos, y de hecho se hace. Por supuesto, siempre hay cuestiones patológicas, siempre hay cuestiones que se van y que merecen ser corregidas por los organismos que fueron votados, entre otros por el Tribunal de Cuentas y por la Junta Departamental. Pero el proyecto que venía de diputados entendía que por su generalidad podía dar lugar, una vez votado, si seguía de esta forma, a cuestiones que nos terminaría bloqueando la posibilidad de ejecutar políticas como las que venimos ejecutando. Uh-huh. Más allá de eso, intendente, de los controles que son evidentes de parte del Tribunal de Cuentas, de la propia Junta Electoral de cada uno de los departamentos, ¿usted comparte que los ingresos sin el mecanismo que estaba previsto se habían transformado en demasiado laxos y que eso podría haber generado en algunos casos, eventualmente, cuestiones vinculadas a nepotismo o cuestiones vinculadas a clientelismo político con la concesión de determinados puestos en las intendencias? Mire, la realidad de muchos estatutos que son aprobados por la Junta y en acuerdo con los sindicatos, por ejemplo, en algunas intendencias hablan de que hasta el 30% del personal puede ser de designación directa uh-huh. del intendente. O sea, estamos hablando de facultades que se le han conferido a los ejecutivos comunales en acuerdo con la Junta y en acuerdo
con los sindicatos. Entonces, de ahí a decir nepotismo, mire, yo no le voy a garantizar nunca que en el gobierno de Orsi no va a haber corrupción, porque la va a haber. Como pudo haber pasado en lo de la calle, como pudo haber pasado en lo de Vázquez, como pudo haber... O sea, personas que se desvían de los cánones que uno quiere y que uno trata de mantener, siempre va a haber. Entonces, lo patológico, la excepción, hace que se confirme la regla. ¿Y la regla cuál es? Gobiernos departamentales que tienen normas que se han dado en convenio con sus juntas departamentales, en convenio con la organización de trabajadores, que hasta ahora han funcionado, más allá de situaciones que han sido objeto de corrección. Uh-huh. Entonces, generalizar eso a mí no me parece. Está bien, pero sin generalizar, intendente, pero ese mismo marco de acuerdo se lo da la Junta Departamental, en la que el intendente, a poco de asumir, tiene mayorías, digamos. La pregunta es si esos mecanismos no debían ser actualizados. ¿Y cómo explica usted que los sindicatos también validan esos estatutos? Porque son para el ingreso en funcionarios públicos, entre otras cosas. Pero el sindicato le podría decir, no, mire, que el intendente no puede poner una sola persona por designación directa. Pero yo digo, ya entramos a explicar muchas cosas que me parece que si la Junta acompaña, si el sindicato acompaña, pero digo, eso ya diría casi algo del pasado. Ahora estamos hablando para adelante. Lo que no queremos nosotros es que hasta ahora el reportaje basaba sobre el pasado, por eso, porque era importante tener estos dos instrumentos, el que se votó y el que ustedes presentaron. Yo creo que es unificar criterios. Ajá. Me parece que cada vez más vamos migrando de auditar situaciones particulares de la intendencia de tal lugar, la intendencia de tal otro, a que el cuerpo, o sea, no solo el Congreso de Intendentes, sino el colectivo de los intendentes, tenga una consideración pública que merece, de parte nuestra, dar una señal de que estamos en sintonía en avanzar en determinados procesos que den transparencia. O sea, ya no somos solo el intendente de Paysandú, Rocha, Artigas, Tacuarembó, Canelones, Montevideo. Somos los intendentes. Y lo cierto es que a veces se instala o se quiere instalar o se busca instalar un relato en donde este tipo designan a los que quieren, gastan en lo que quieren, hacen lo que quieren, tiran la casa por la ventana, son señores feudales, muchas veces se dice, y esos señores no es así. No es así. Uh-huh. Porque invito a cualquiera, mire que la invitación es pública, a cualquiera que venga y que se fije durante 48 horas las cosas, la infinita cantidad de cosas de las que no tenemos que hacer cargo, porque no tenemos que hacer cargo desde que alguien nace hasta que alguien muere. La intendencia tiene que ver, y tiene que ver en la educación, en la salud, en el transporte, en el nacer, en el morir, en la vialidad, en la seguridad. En todo tenemos que ver, y esto fue parte también de lo que hemos conversado en las negociaciones con el gobierno nacional. Las intendencias, cada vez más tenemos cosas para hacer y ocuparnos de la vida, que capaz que no tenemos que ocupar de esas partes de la vida. La educación no es un tema de los que nos tengamos que ocupar, la seguridad no es un tema de los que nos tengamos que ocupar, la educación no es un tema de los que tenemos que ocupar, pero nos ocupamos. Uh-huh. Nos ocupamos, entonces que no quede instalado que poco más que tenemos carta libre para hacer, porque en realidad estamos auditados, estamos controlados y lo único que hacemos durante todo el día es ver cómo hacemos con cambiar la calidad de vida de la gente. Claro. ¿No? Ahora, intendente, no vamos a entrar aquí en un contencioso porque aparte usted tiene la derecha de ser intendente, de haber renovado el cargo y de tener una alta popularidad en su departamento. Ahora, que con respecto al tema de ingreso de los funcionarios a las intendencias, el debate viene de hace muchos años. Ha habido notorios casos de nepotismo, por ejemplo, en el departamento de Artigas, y eso tuvo una incidencia en la última elección nacional. El caso del señor Albizu, con el manejo que hizo en la Comisión Técnico Mixta y que ahora es intendente del departamento de Salto. El caso de lo que está pasando en Cerro Largo también, con el cambio de intendente dentro del mismo partido y los debates que se han dado. Y el debate que hubo en Canelones hasta que el señor Orsi, hoy presidente de la República, era intendente. Hay un debate con respecto al ingreso de las intendencias. Y hay una visión, tal vez montevideana, tal vez macrocefálica del tema, de que las intendencias se mueven con unos controles débiles, frágiles, laxos. Eso no es así. Que haya situaciones
que algún funcionario o alguien se aparte, eso sirve, así que pasa. Y pasa en la administración desde los municipios. Hemos visto cosas que pasan en los municipios, desde los municipios, en las intendencias, en el gobierno nacional, y pasa con ministros, y pasa, o sea, eso es propio de una condición de gobernante local, municipal, departamental o nacional. No, señor. Eso es propio de alguien que administra la cosa pública, que a veces hay gente que administra la cosa pública que se desliga, ¿tá? Y hay gente que... Pero fíjese esto, ¿no? Fíjese esto. Usted me habla de la situación de Artigas, me habla de la situación de Santos, me habla de la situación de Canelones. En el caso de Artigas, la gente respaldó mayoritariamente el accionar del grupo político que hoy lleva al intendente Soravilla a ser intendente de Artigas. Sí. En el caso de Salto, la gente puso al Bisu como intendente de Salto. Y en el caso de Canelones, la gente puso de presidente al intendente Canelones. Entonces, eso no lo transforma en que esté bien, ¿eh? Eso no lo transforma en que esté bien. No, yo no digo que esté bien o que esté mal, digo, capaz que hay gente que tiene los que tienen la posibilidad de tener un micrófono enfrente, ya sea por su condición de políticos o de lo que sea, pueden opinar de una forma. Lo que yo le digo es que la gente opina de otra. No digo que esté bien o que esté mal, pero me parece que en definitiva la gente termina laudando algo. ¿Quién dijo que está bien? ¿Lo que dice un político o lo que dice un periodista es la razón revelada? ¿Es la verdad revelada? No sé si es así. Bueno, en el caso de Artigas hubo un procesamiento judicial también, ¿no? Justamente, sí, y se apartaron, y se cuestionó, y se castigó, y se condenó, y es lo que, y así funciona la justicia en Uruguay. Uh-huh. Y me parece que, es más, volvemos al principio, en los temas en Artigas, ¿de dónde salió la denuncia que terminó derivando en todo lo que terminó pasando? De la Junta Departamental. De la Junta Departamental. Sí. Salió del órgano de control que tienen las intendencias, que son las juntas departamentales. Y es de donde tiene que salir, y salió bien. Y me parece que ahí es donde nos damos cuenta que el sistema funciona. Los que tienen que controlar, controlan, denuncian, y la justicia opera y condena. Y hay separación de poderes. Yo creo que eso. Intendente, el artículo primero del proyecto que ustedes presentaron señala norma especial de aplicación del artículo 64 de la Constitución de la República sobre ingresos y ascensos de funcionarios públicos a todos los gobiernos departamentales y a todos los entes autónomos. ¿Por qué se eligió incluir también en el texto a los entes autónomos y a su funcionamiento? Porque el artículo 64 de la Constitución habla de que los gobiernos departamentales, o sea, cuando se quieran dar regulaciones o se quieran sancionar leyes que por su generalidad impacten en los gobiernos departamentales y en los entes autónomos, se requerirá mayoría especial. Entonces entendíamos que era una oportunidad. Mire que esto fue a modo propositivo, o sea, no es ni una condición, porque no le podemos poner condiciones al Parlamento tampoco. En la sugerencia que le hicimos, en el aporte, los insumos que le arrimamos al Parlamento, dijimos, tras que se va a lograr un consenso entre todo el sistema político en el Parlamento para lograr una mayoría especial, para aprobar algo vinculado a cómo ingresan personas a la función pública, y esa mayoría especial se requiere tanto para los gobiernos departamentales como para los entes autónomos. Bueno, incluyamos a los entes autónomos también en esta norma, que por su generalidad requiere esa mayoría. Por supuesto que capaz que después la especificidad del artículo 2 al 7 no refiere a los entes autónomos, sí el principio general del artículo primero, pero por supuesto que es una sugerencia nada más, pero por supuesto que los senadores ya nos dijeron, capaz que no vemos mucho la razón de ser de que esto esté incluido en este proyecto, y ellos son los que tienen la palabra, y nos parece bien, o sea, no es una condición nuestra. Le hacía esa pregunta porque obviamente llama la atención la inclusión de esto en el artículo primero del proyecto, pero además por lo que usted dice, ¿no? Por lo menos un par de senadores se han expresado sorprendidos por la inclusión de esto. Hoy una crónica del diario El País señala la opinión de la senadora Frente Amplista Lelian Quechichian, donde señala que no entiende lo de la aplicación de los entes autónomos, y en el mismo sentido se expresó su colega Graciela Bianchi, que dice, no entiendo la presencia de los entes autónomos acá. A su juicio, esto se puede, para que no se transforme en un escollo, se puede eliminar para seguir con el análisis del resto, digamos. Por supuesto que sí, los senadores son soberanos en ese sentido, o sea, creíamos que lo que en materia de transparencia todo suma,
Y capaz que después los senadores dirán, bueno, después más adelante nos abocaremos a tratar el tema de los entes autónomos y el ingreso de los funcionarios a los entes autónomos. Y nos parece bien. Si entienden que no es este el momento, como creo que hay consenso de que no sé si es este el momento para abordar eso, sí lo de las intendencias, ¿no? Uh-huh. Intendente, en el caso del proyecto que ustedes presentaron, digamos, ¿qué valoración hace o cuáles serían las situaciones, mejor dicho, en las que se considera pertinente aplicar este mecanismo y cómo se asegura que la aplicación de este mecanismo o estos mecanismos que ustedes plantean en el proyecto no sustituya al concurso como la vía principal para el ingreso a las intendencias? En el proyecto que nosotros, en el insumo que arrimamos a la comisión, se prevé la regla general y se prevén excepciones. No es una excepción stricto sensu estos otros formatos, por ejemplo, los cargos de confianza, ¿no? Uh-huh. Uno dice, bueno, ¿y los cargos de confianza dónde están? Los cargos de confianza normalmente están en los estatutos de los funcionarios, del funcionario municipal, y están en los presupuestos que somete cada intendente. Recuerde que para crear un cargo de confianza usted requiere 18 votos, o sea, requiere una mayoría de 3/5, requiere una mayoría especial de la Junta, sí, que no le da solo con su mayoría automática, o la mayoría de 16 votos. Entonces, no es que uno le da a la máquina ravioli para hacer cargos de confianza y digo, bueno, mañana meto 1000 cargos de confianza, cosa de que pueda vulnerar la norma del concurso. No. Pero aparte otra cosa, el cargo de confianza tiene su razón de ser. Son aquellos que, por su condición, primero, entran y salen. A ver, vamos a entrar en el debate, ¿no? Porque esto se dio en la comisión el otro día. No es un proyecto que regule cómo las intendencias tengan que funcionar. Lo que se tiene que regular acá es cómo ingresa gente a trabajar en las intendencias y que la plantilla funcional no quede atornillada a partir de mecanismos que no sean transparentes, no sean que garanticen la igualdad de oportunidades. Entonces, toda persona que entre por fuera del concurso, por fuera de la regla, no tiene vocación de quedar presupuestado por ejemplo. Eso va de suyo, ¿tá? O sea, ya no hay posibilidad que un intendente entre y diga, bueno, vamos a tomar 1, 5, 10, y esas personas después, a los pocos años, ya son parte de la estructura fija de la intendencia y no lo saca nadie. Ya eso no es posible. ¿Por qué? Porque para ingresar a la función pública con vocación de entrar en una carrera, la posibilidad de ser presupuestado, después tener derecho al ascenso y a la carrera administrativa, usted requiere entrar por concurso, por sorteo o por los mecanismos que están previstos en la ley. Uh-huh. Después, ¿cuáles son las salvaguardas? Bueno, las salvaguardas son los cargos de confianza, que va de suyo, que son de confianza política del intendente, un director de obra. Yo no voy a hacer un llamado público para designar un director de obra, voy a designar a la persona que por su idoneidad y por la confianza merezca las garantías que yo tenga para desempeñar el cargo. Entonces, esa gente va de suyo que entra y se va con el intendente. Después, otras modalidades contractuales que explícitamente, creo que están en el artículo 2, no generan derecho al ingreso a la función pública, un arrendamiento de servicios. Por ejemplo, usted quiere contratar a un abogado que por su solvencia le da garantía, lo contratan en arrendamiento de servicios. Por supuesto, esa persona no es funcionaria pública, no está ligada a la intendencia en calidad de funcionaria pública. O puede hacer un llamado para contratar abogados que no, donde capaz que la especificidad, por ejemplo, muchas veces las intendencias contratamos consultas con algún estudio, con algún abogado que es en la materia. Nosotros, por ejemplo, en materia de derecho tributario hemos consultado con algún referente de grado 5, y usted no va a hacer un llamado para grado 5 en derecho tributario. Seguramente vaya a hablar con el profesional que usted entienda que pueda darle el mejor asesoramiento. A ese tipo de contratos nos referimos. En ningún caso generan derecho a la función pública. Y después, situaciones excepcionales que por la idoneidad se puedan contar personas que tampoco generan derecho a la estabilidad o al ingreso a la función pública de manera permanente. Uh-huh. Retomo lo que mencionaba el artículo 2, y sobre todo la última parte, usted ya lo refrendó, pero señala que los vínculos generados al amparo de estas modalidades contractuales en ningún caso darán derecho a adquirir la calidad de funcionario público. Le hago esta pregunta porque en muchos casos ocurre en muchas oficinas, no estoy hablando de las intendencias, que cuando las personas entran a cumplir cierta función,
por cierto plazo, luego empieza un proceso de operativo clamor de parte de los sindicatos que es, esta persona hace este trabajo durante tanto tiempo, porque se genera esta inequidad de que o se termina su cargo o porque no se lo adecua salarialmente a otro punto, digamos. ¿Por qué era importante incluir esta salvaguarda dentro del artículo 2? Y bueno, se incluye porque si no sería una gambeta al artículo primero. Si usted ingresa gente en calidad de eventual, de temporal, de zafral, de arrendamiento de servicio, de obra, y después usted mágicamente, esas personas terminan siendo funcionarios públicos y en poco tiempo terminan engrosando la plantilla de funcionarios presupuestados, es una gambeta a lo que dijimos más arriba de que las personas tienen que ingresar a prestar a los que quieran ingresar tienen que ingresar por concurso, por sorteo. Entonces, la idea es decir, bloqueamos toda posibilidad de que, si bien, usted a las intendencias puede ingresar en un montón de modalidades, como en la administración pública. Una es como funcionario y después otras son en otro tipo de relaciones que son las que se especifican en el artículo segundo. Ese artículo segundo habla de que si usted va por las otras modalidades, no puede, a usted le queda impedida la posibilidad de ingresar a la función pública para no vulnerar el principio de concurso. También le quiero decir algo. A ver. Yo vuelvo a hablar por mis colegas, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, sí, pero las intendencias hemos bajado la cantidad de funcionarios. Me pongo en primera persona. Nosotros ingresamos con 1.980 funcionarios hace 5 años y hoy tenemos 1.460 funcionarios. Y no es una cosa que a mí no es que trabajamos para que poner un número lindo arriba de la mesa. Trabajamos porque sabemos que la eficiencia de una administración va de la mano de tener recursos humanos que estén ajustados o que se ajusten al presupuesto. Una intendencia no puede tener el 60%, el 70% de su rubro cero comprometido, porque la ecuación es muy fácil. Si usted el 100%, un presupuesto de la intendencia se divide en 3 grandes rubros. Rubro cero, que es personal y cargas sociales, gastos de funcionamiento e inversión. ¿Y sabe qué? Ese 100% es 100%, no se tira. Entonces, si usted tiene 60 o 70% de rubro cero, de gasto de personal, y bueno, le informo que históricamente el gasto de funcionamiento oscila en un 25%, 20%, 30%, y lo otro es inversión. ¿Y qué es inversión? Inversión es lo que la gente le pide que usted haga. Y son las calles, son las rutas, son las luces, son la basura, son los puentes, son los edificios, son los polideportivos, O sea, es fácil. Si usted agranda de un lado, la torta se achica de otro. Entonces, si usted realmente quiere hacer cosas, tiene que ponerle el ojo y el peso en donde entiende que la gente lo votó para que haga esas cosas. Por eso, prácticamente todas las intendencias vamos a un esquema en el que vamos racionalizando el rubro cero, vamos racionalizando el factor humano, haciéndolo más eficiente. Nosotros hemos avanzado, por ejemplo, en muchas partidas de productividad. Hemos avanzado en ese sistema y yo quiero cortar horas extras, quiero cortar muchas otras partidas extraordinarias, apelando a procesos de productividad. Y le informo algo, los funcionarios ganan más cobrando productividad. Nosotros tenemos procesos certificados por norma calidad ISO 9001-2015, con procesos de calidad, de productividad, en donde los funcionarios ganan más que si trabajaran bajo otros formatos de horas, de esto, de lo otro. Los que hacen cordón cuneta, los que hacen calle, ahora los que van a hacer camino, los que hacen muchas cosas que son parametrizables, que son medibles, terminan ganando más en menos tiempo. O sea, aquello de la reducción de la jornada laboral, nosotros lo estamos haciendo a fuerza de que la misma cantidad de horas el funcionario rinda más y gane más. Uh-huh. Y sabe que eso nos ha dado mucho resultado. Ya que plantea el tema, intendente, ¿cuál es la relación de esos 3 pilares que usted manejaba en su intendencia? Mire, en los últimos años, nosotros logramos en el 2023, creo, 2022 y 2023, que por primera vez en la historia en la intendencia de Paysandú, el rubro inversión superara el rubro cero. Estamos hablando de que llegamos a una inversión de 40%, ¿no? Una cosa que no se había dado nunca en la historia del departamento. No lo digo lo digo porque nos costó también alguna piedra que nos tiraran, ¿no? Pero hoy estamos en el entorno del, le diría, 40% el rubro cero,
25-30% gasto de funcionamiento, y ahí tenemos un 30 o 35% de inversión. Uh-huh. Ya que usted mencionaba recién que en algunos aspectos habla por todos los intendentes, al ser presidente del Congreso, esto que usted maneja aquí no es la realidad de todas las intendencias, usted también lo sabe, hay intendencias que tienen multiplicado por varias veces este rubro cero y para inversiones le quedan chauchas y palitos, ¿no? Yo le diría que está prácticamente universalizado entre todos los colegas de que la clave de poder aumentar el factor inversiones o el rubro inversiones va en poder contener el rubro cero. Y le diría que capaz que queda horrible lo que le voy a decir, pero el caso que ha sido más sonado ahora últimamente, que es el caso de Cerro Largo, ¿ah? El intendente de Cerro Largo está haciendo un trabajo y me consta de que ha buscado ya en la administración saliente como en la entrante en Cerro Largo, se ha ajustado el rubro cero de tal forma que han visto cómo ha impactado en las arcas municipales para poder salir de la situación delicada en la que están. Entonces, se está haciendo un trabajo también en materia de achique. Cuando digo achique no es recorte, es buscar de la manera más austera que se contenga ese gasto. Y el intendente de Cerro Largo lo está haciendo. O sea, ¿por qué? Porque es un tema de sobrevivencia. Si no, usted durante 5 años lo único que va a hacer es pagar sueldo como intendente. Uh-huh. Y él lo sabe y él lo está haciendo. Y de ahí para arriba y para abajo le digo que todos los intendentes estamos en la misma sintonía. Conéctate con Otra Mañana vía WhatsApp 092-770-111. Intendente, cambiando de tema, dejando ya el proyecto de lado, hay un par de cuestiones políticas de actualidad que quería preguntarle. La primera es que hoy el semanario Búsqueda da cuenta que al directorio del Partido Nacional el pasado lunes ingresó una solicitud de Valentina Dos Santos para ser justamente reincorporada al Partido Nacional luego de lo que fue el procesamiento del año pasado, que la marginó de ese partido porque fue expulsada y que además derivaba también el hecho que no pudiera utilizar el lema. ¿Usted qué opinión tiene con respecto a que eventualmente la señora Dos Santos pueda volver al Partido Nacional? Bueno, yo creo que la pena de muerte en Uruguay ya no existe, ¿no? Entiendo que si la persona cumplió con lo que tenía que cumplir, retoma sus derechos como ciudadana, y entiendo que, una opinión muy personal, entiendo que el partido no debería poner obstáculos para su regreso como afiliada o como parte del partido. O sea, estamos hablando de que tampoco le estamos dando nada. O sea, una persona que tiene un sentido de pertenencia con un partido que le está pidiendo volver a tener su condición de ser parte de un partido. O sea, no genera otra condición que no sea esa. Y en ese sentido creo que no habría, yo no veo problema al respecto. Otra pregunta y ya cerramos. Días pasados usted concedió un reportaje a los amigos del semanario Voces, donde se refirió entre otras cosas al vínculo con el presidente de la República. Le preguntaron, ¿Orsi es amigo suyo? Y usted respondió, es imposible llevarte mal con Orsi. Es un tipo que a mí no me genera resistencia. Es fácil hablar con él. Ese fue el título de la nota, además de Voces. Ahora, en su partido, en el Partido Nacional, hay otra forma de relacionarse con el gobierno. En el Parlamento y en particular en el Senado, por ejemplo. ¿Qué lectura tenemos que hacer con respecto a los vínculos que tiene hoy el Partido Nacional institucionalmente a través de sus legisladores y a través de sus intendentes con el presidente de la República y con el gobierno? ¿Tiene que haber un relato único o se pueden esperar vínculos diferentes? En primer lugar, lo que tenemos que entender es que dentro de nuestro partido conviven dos realidades, que es una realidad que es el lugar donde la gente nos puso como alternativa al gobierno nacional, en este caso nos puso como oposición, y la otra realidad es que la gente nos puso como gobierno. Nosotros somos gobierno en 19 departamentos y en 96 municipios. Entonces, yo me despierto todos los días pensando a ver qué le encuentro al gobierno nacional o de qué forma me voy a oponer o de qué forma voy a controlar al gobierno en lo que está haciendo o en lo que no está haciendo. Yo no. Yo me despierto con otra agenda,
que la agenda de la que hablamos hoy más temprano. La gente me pide laburo, la gente pide vivienda, la gente pide mejor salud, la gente pide salir de la pobreza, la gente quiere salir del barro, la gente quiere saneamiento, la gente quiere, la gente pide y la gente necesita. Y la gente merece políticos que cuando tienen una responsabilidad de gobierno estén en la altura de pensar en eso. Y esa es nuestra labor como gobernantes. Entonces, dentro de nuestro partido conviven esas dos realidades. No estoy adjetivando los compañeros que dentro de su agenda está la de priorizar su posición como oposición. Palabra medio. Nosotros tenemos otra responsabilidad, tenemos otra agenda, y si me dice cuál debería ser, usted me pregunta, no me preguntó, pero ya que la libertad libre, le voy a decir, si usted me pregunta para mí cuál es la prioridad es esa. Es como, porque tampoco la política se puede transformar en a ver cómo esperamos 5 años para ganar y ver qué hacemos. O sea, usted tiene 5 años que lo tiene que aprovechar. Usted le dijo a la gente todo lo que quería hacer si ganaba, y resulta que si no ganó, todo lo que usted quiso hacer ya lo deja en el cajón de los recuerdos para ver si dentro de 5 años la gente le da la confianza. Me parece que estamos perdiendo 5 años de vida política, entonces, de poder aportarle al país. Por eso es fácil conversar, más allá de que es un tipo con el que uno se puede entender y puede conversar. Podrá llegar o no llegar a acuerdos, pero ya que se pueda conversar, me parece que es es bidireccional, ¿no? Es fácil conversar con nosotros, pero también es fácil conversar con nosotros. Yo creo que eso hace al buen diálogo de la política. Y si usted me pregunta sobre cosas que pasaron en el Senado, eso a mí no me representa. Pero hoy, si me pregunta cuál es mi preocupación, la agenda cuál es. Bueno, más impuestos sí, es mejor esto. Yo estoy preocupado, por ejemplo, por el presupuesto de la UDELAR y de la UTEC, que para el interior del país, la verdad que la UDELAR tiene 0 pesos de incremento en el presupuesto para el interior del país. 0 pesos. Ese es un problema serio. Yo quiero ver cómo el gobierno va a plasmar. Sí, pero paisando de todos lados. O sea, el otro día el senador Carlos Moreira decía, la Intendencia de Colonia puso $700.000 en un predio para destinarlo a la UDELAR, y nosotros en Paysandú lo hemos hecho, y me consta que todos los colegas intendentes, tanto con la UTEC como con la UDELAR, tienen un vínculo. Pero ahí está el tema, Francisco, está bien el tema de la economía, que derrame. ¿Sabe lo que le piden a las empresas? Permítame 30 segundos para contarle una experiencia muy ingenua de mi parte, ¿no? Hace 5 años, cuando uno ingresa a la función, el primer mes quiere hacer todo quiere hacer todo, ¿no? Y yo muy ingenuamente, en plena pandemia, fui a visitar una empresa de primer nivel, Globan. ¿Lo ubica, Globan? Por supuesto. Globan, que uno ve, dice, los muchachos ahí juegan al bowling, van a trabajar cuando precisan, cuando quieren, toda una cosa moderna del mundo. Yo dije, esto yo lo quiero para Paysandú, yo quiero llevar esto a Paysandú, esto es la pega. Entonces fui y me entrevisté. Tienen 25.000 personas trabajando en todo el mundo, una empresa que desarrolla software, en donde solo el 20-25% tiene un título, todo el resto son personas que se han ido formando en el entretanto. Y yo fui y le dije, señores, yo les doy lo que sea para que se vayan a Paysandú. Les doy un lugar, les doy conectividad, les exonero de lo que ustedes precisan. Y claro, yo después me sentí un nabo, porque yo decía, en ese lugar, estos tipos, ¿qué van a precisar que yo les dé un lugar? Entonces me dijeron, ¿sabe qué, intendente? Nosotros no tenemos problema ninguno. Usted consíganos, lo que nosotros precisamos son 100 muchachos que programan. 100, 200 muchachos que programan. Y ahí nosotros nos instalamos donde sea. Y el tema es que, claro, yo volví y dije, bueno, vamos a ver qué conseguimos, dónde. Y no conseguimos 100 muchachos que programan. Ni conseguimos 50, ni conseguimos 30. Entonces, ¿dónde está el tema? Y ya ni siquiera está ahí el tema. El tema está en que, a números del 2019, si usted va al quintil más bajo, los muchachos más pobres en el Uruguay, solo el 16% terminaban el liceo. Ahora terminan el 24% del liceo los muchachos más pobres. Entonces, ahí tenemos un problema. Y si yo le digo esto, que a mí me eriza la piel, porque a mí me duele, que si usted en el bolillero de la vida le tocó nacer en un hogar pobre no tenga las mismas posibilidades que tienen otros, ya no solo de entrar a la universidad o a la UTEC, sino ya de terminar el liceo, ¿sabe dónde queda la discusión política de no sé, estas cosas que se hablan a veces, que ocupan la marquesina de las noticias, los problemas en el Senado, de los que se habla, o en la Cámara, o en la política, de tal cosa, tal otra?
Esa es la realidad que nosotros administramos. Lo otro me parece que a veces suma poco. A ver, en el Senado se hablan cosas, por supuesto, importantes, en la Cámara de Diputados se hablan cosas importantes, pero entiendo que a veces las noticias terminan siendo copadas por cosas que son residuales. En la interpelación del tema de Villa María Dolores, no sé cómo se llama, María Dolores, la noticia no fue lo que pasó con María Dolores, la noticia fue otra. Entonces, ¿me entiende a mí cuál es la preocupación? Yo lo entiendo perfectamente y hasta cierto punto comparto lo que usted plantea, intendente. Ahora, no le puedo dejar de decir que son colegas suyos los que muchas veces ocupan el debate con cuestiones como esta. Desde ayer estamos con el ferretero de Sánchez también, digamos, ¿no? Entonces, yo entiendo lo que usted plantea, pero son colegas suyos, los que tienen sentado a su mesa, a su derecha y a su izquierda o enfrente, que plantean lo mismo. Nosotros estamos en la puerta de una etapa presupuestaria, que es cuando el gobierno sincera, que es cuando las agendas tienen que confluir, las departamentales, las locales, las nacionales, las internacionales, la de todo el país, la de la educación, cuando todo tiene que confluir, lo que tiene la agenda del gobierno de oposición, ahí tenemos que poner. No podemos estar discutiendo en el tema del ferretero, del cerro o del otro cerro, pero cuando digo es no solo por lo del secretario de la presidencia, como los otros que le contestan. No puede estar el centro del debate en esa pavada. O sea, me duele que el tiempo precioso que ustedes dan y que nos dan a nosotros para hablar de cosas, las terminemos tirando en eso, que parecen hasta de rato bombas de humo para distraer otras cosas. Hay otros problemas. Todos llorábamos en la campaña electoral, nos sacábamos fotos con gurises, que a veces parece que cuanto más pobre el gurí es mejor para sacarte la foto, ¿no? Y cuanto más barro tenés, mejor para sacarte la foto. Y hablamos de la pobreza infantil, y hablamos de todas esas cosas. Ese es el debate que termina sirviendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Qué vamos a hacer para que los gurises terminen en el liceo? ¿Qué vamos a hacer para que los gurises salgan de las situaciones que están? ¿Qué vamos a hacer con el tema de las adicciones? Del consumo problemático. Pero hoy parece que mira para el costado en ese tema. Yo qué sé. Y capaz que no garpa ese debate, capaz que no sirve, capaz que no vende tanto, capaz que las notas que hace la prensa son más cortas porque son temas que no sé si a todo el mundo les termina ocupando su tiempo. Nicolás Olivera, intendente de Paysandú y además presidente del Congreso de Intendentes. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, Francisco. Muchas gracias, corazón.